El libro de Romanos. Romanos es una epístola imperial dirigida por Pablo a las iglesias de la ciudad imperial de Roma. Romanos es la epístola cardinal del Nuevo Testamento y el fundamento de la teología cristiana. Roma contaba con 400 templos, un lugar donde estaban representadas todas las religiones del imperio. Curiosamente, la religión dominante era el culto al emperador. César Augusto era el sumo sacerdote del imperio, conocido como Pontifex Maximus. Augusto estableció el culto divino para sí mismo y para los sucesivos Césares. El apóstol Pablo decidió abordar el culto imperial y la superioridad moral de los éticos gentiles, así como de los religiosos judíos del amplio panorama religioso de Roma. En respuesta a las afirmaciones divinas de los Césares y al evangelio político de Roma, Pablo describe a Cristo como una personalidad única y formidable, como Dios y hombre en una sola persona. Esto es extraordinario. Ninguno de los Césares pudo acercarse a este estatus. Cristo desciende del notable rey David y el Hijo de Dios, probando en su deidad por la resurrección de entre los muertos. Además, los Césares eran proclamados divinos después de la muerte, pero permanecían en sus mausoleos. ¿Qué diferencia entre el Cristo vivo y los Césares muertos? César era el Señor romano, pero el Señor Jesús es a la vez nuestro Señor y nuestro César. La epístola hace esto muy evidente. El electorado romano conocía bien el poder militar y la ira de Roma. Pablo llama la atención de los creyentes en Roma sobre el poder insuperable de la resurrección de Cristo y el poder del Evangelio para salvar a las personas de la condenación eterna. En el libro de Romanos, la ira y la acusación de Dios son devastadoras. Muchos se sorprenden al descubrir que los filósofos éticos y los judíos religiosos moralistas reciben la misma condena absoluta como personas injustas, agresivas y sin ley. Los paganos sabían cómo apaciguar la ira de los dioses mediante sacrificios de sangre, y los judíos tenían el sistema de sacrificios en el templo. A esto se le llamó propiciación. Sin embargo, la ira de Dios no puede apaciguarse con la propiciación humana, por lo que Cristo apacigua la ira de Dios mediante una propiciación perfecta en su sangre derramada. La redención se entendía en todo el mundo antiguo. Por eso Pablo explica cómo Cristo nos reclamó mediante la redención como resultado de que la ira de Dios fue apaciguada. La propiciación y la redención son las bases legales de nuestra justificación. El gran tema de Romanos es la justificación por la fe en las obras de Cristo. En la gran exposición teológica de la justificación, la doctrina de la imputación juega un papel cardinal. La imputación hace posible el gran intercambio, como lo expresa Lutero. Nuestros pecados son transferidos a Cristo y los méritos y la justicia de Cristo son transferidos a nosotros. Sin imputación, la salvación es imposible. La gente de Roma disfrutó de muchos beneficios de César y del Estado romano. A veces recibían comida gratis y acceso gratuito a juegos públicos. La justificación produce beneficios eternos por Cristo. Estamos en paz con Dios, recibimos el Espíritu Santo que nos inunda con el amor de Dios y estamos colocados en un estado de gracia. Cristo es el segundo Adán, por lo que todo lo que perdió el primer Adán, Cristo lo recuperó en un nivel mucho más alto. Los creyentes en Roma y en otros lugares lucharon con el pecado. La buena noticia es que Cristo nos hizo uno con Él en su muerte y resurrección, por lo que el poder del pecado queda quebrantado en nuestras vidas. No estamos libres de pecado, pero gracias a la gracia, el pecado no dominará nuestras vidas. Ser uno con Cristo nos libera de las exigencias de la ley en nuestras vidas, que siempre provoca el pecado en nosotros. La vida en el Espíritu es la esencia del cristiano. La vida cristiana es una experiencia poderosa. La vida cristiana es santa. Romanos demuestra claramente que la ley del Espíritu de vida opera solo en Cristo. Gracias a Cristo tenemos el Espíritu Santo y poder, y somos santificados por el poder del Espíritu. La vida cristiana concluye con glorificación, no solo con santificación. En Cristo ya hemos sido glorificados. La predestinación es un tema que muchos evitan, pero está increíblemente presente en Romanos. Israel tendrá un futuro.
Pablo analiza la escatología de Israel a lo largo de 3 capítulos. El libertador saldrá de Sión, lo que significa que Cristo descenderá al monte de los olivos para salvar a Israel. La epístola termina con 4 capítulos de aplicación. Era difícil reconciliar a los judíos y gentiles en la misma iglesia. En una iglesia multiétnica, el apóstol presenta a Cristo en su humildad como modelo a seguir. Él no se agradó a sí mismo y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Aplicación. Dios usó las doctrinas de la gracia del libro de Romanos a lo largo de la historia para revivir y transformar naciones, iglesias e individuos. Debemos recordar constantemente nuestra justificación obrada por Cristo. Junto con la doctrina de la imputación, la justificación es el fundamento de la santificación bíblica y la certeza de la glorificación.